Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Jaque Mate. Les agradezco muchísimo que me vean por YouTube, Facebook y Twitter y que me escuchen a través de Spotify. Hoy vamos a hablar de una tecnología en los carros que en teoría iba a ser el futuro. Alrededor del año 2005 nos dijeron que en un futuro cercano íbamos a ver carros que se impulsarían con hidrógeno en vez de gasolina. Una tecnología nueva y limpia, con muchísima autonomía y rendimiento, pero hoy nos damos cuenta de que esa tecnología, por lo menos para los carros, nació muerta. Recuerda que si te gustan este tipo de videos, este es el momento exacto para suscribirte. Y mucho te agradezco me regales un like para poder hacer crecer esta comunidad. Yo hago videos informativos en muchísimos temas, dirigidos para la bella comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Pero, ¿por qué digo que los carros impulsados por hidrógeno son una tecnología que nació muerta? Pues muy sencillo. Fíjate en esto, los carros de hidrógeno funcionan de una manera muy simple. Al igual que los de gasolina, tomamos una manguera conectada a un contenedor de hidrógeno donde está altamente presurizado y a una temperatura extremadamente baja. Lo conectamos al coche y el coche tiene un sistema que transforma ese hidrógeno presurizado en energía que impulsa al motor, supuestamente de una manera altamente eficiente y limpia. Y entonces, ¿por qué digo que es una tecnología que nació muerta? Pues estas son las razones. Te las explico. La razón número 1 es la economía. Es muy caro. No solamente es caro un carro impulsado por hidrógeno, sino también es caro todo lo que hay alrededor para hacer que estos carros funcionen. Toda la infraestructura para montar los dispensarios de hidrógeno son extremadamente caras, y esto influye en el gasto del consumidor al comprar y llenar el tanque de un vehículo impulsado por hidrógeno. Mira, el hidrógeno se vende por kilo, no es por volumen como la gasolina. El precio del kilogramo de hidrógeno en las expendedoras de hidrógeno en California cuesta alrededor de $20 y te da un rendimiento de 66 millas estimadas. Ya sabes, conduciendo a una velocidad no mayor de 60 millas por hora y sin usar el aire acondicionado y bla bla bla. Estos datos, como sabemos, es puro marketing. La autonomía real de un kilo de hidrógeno pudiera ser alrededor de 40 millas por kilo. Haciendo la matemática en un Toyota Mirai, el primer auto de Toyota impulsado por hidrógeno, al cual le caben aproximadamente entre 4 y 5 kilos de hidrógeno en sus tanques, te daría un rendimiento aproximado de 200 millas por carga completa. Un fiasco total. Por cierto, Toyota te regala una tarjeta para poner hasta $15,000 de hidrógeno al comprar tu carro Mirai. Pero en toda California solamente hay 45 estaciones que cuentan con hidrógeno. ¿Para qué quieres un carro que se pueda conducir con hidrógeno? Ahora, el costo asociado para poder vender el hidrógeno es bastante caro. En Estados Unidos cuesta $2 millones un solo dispensador de hidrógeno, con un retorno de inversión muy incierto porque la tecnología no ha terminado de despegar. Mientras que del otro lado tenemos que un punto de carga de Tesla, por ejemplo, tiene un costo de alrededor de $50,000 y una gasolinera tiene un costo de inversión de entre 500 a $1,5 millones, con un retorno de inversión entre 3 y 7 años. Esta es una de las razones por la que te digo que esta tecnología ha nacido muerta. La segunda razón es la conveniencia. Al momento de hacer una inversión en un carro, ya sea de gasolina, eléctrico o de hidrógeno, los clientes siempre buscamos que sea fácil y práctico para usar. El problema con los de hidrógeno es que se necesita tener una infraestructura bien dotada y abundante en el lugar donde se venden los vehículos. Te repito, en California solamente hay 45 dispensadores de hidrógeno en todo el estado. Por ejemplo,
Imagina una región donde hay muy pocas gasolineras y necesitas hacer un viaje de unas 400 millas. Y partes de un lugar donde hay una sola gasolinera. Imagínate, vas de San Diego hasta la frontera de Oregon con California. Y al punto que vas no hay gasolineras más que a 100 millas más al norte. Tu carro simplemente no llegaría ni a la estación más cercana después del punto a donde vas. Simplemente deja de funcionar. Eso es lo que sucede actualmente con los coches de hidrógeno. No hay infraestructura ni alternativas para poder seguir usando el coche. Y esta es la gran diferencia con los carros eléctricos. En el supuesto viaje también ahora, pero con un carro eléctrico. Si yo voy de San Diego a la frontera de Oregon y solamente también hay un supercharger en San Diego, yo posiblemente pueda llegar con esta carga un poquito más arriba de Los Ángeles y empezar a quedarme sin gasolina o sin carga. Pero tengo las alternativas para volver a cargar mi batería, pues en todos lados siempre hay un enchufe donde me pueda conectar, donde pueda conectar el carro. Posiblemente pueda tardarme horas, pero al menos podría cargar la batería y seguir adelante. Esa es la gran diferencia con un carro de hidrógeno. No hay que perder de vista la conveniencia entre un carro eléctrico, uno de hidrógeno y uno de gasolina. La gran conveniencia en los de gasolina es que hay muchísima infraestructura con décadas construyéndose por todos lados. En el caso de los carros eléctricos, ya casi en todos lados hay cargadores. Y además, prácticamente puedes cargar en cualquier lugar con que haya un solo enchufe. Y en los de hidrógeno, pues definitivamente hay muy pocos puntos de recarga de hidrógeno. Y tendríamos que esperar un par de décadas más para poder tener una infraestructura más grande, aunque posiblemente nunca llegue a ese punto porque es extremadamente caro montar un dispensador de hidrógeno. Y esta es la segunda razón por la que pienso que esta tecnología nació muerta. La razón número 3 es la mentira. Supuestamente, la promesa es que los carros impulsados con hidrógeno son muy amigables con el medio ambiente y muy eficientes. Pero aquí te voy a dar una breve explicación de cómo se produce el hidrógeno para este tipo de carros. El hidrógeno no existe en estado puro. Entonces tenemos que separarlo de otros elementos por medio de la electrólisis. Este es un proceso que requiere muchísima energía. Entonces, si quieres hacerlo a gran escala para muchísimos carros, vas a requerir muchísima energía a muy gran escala. Entonces, después de usar mucha energía para tenerlo en estado puro, hay que transformar de nuevo ese hidrógeno a electricidad para convertirlo en energía. Y esto es un círculo que lo hace totalmente ineficiente. Ahora, además de eso, se necesita una inmensa cantidad de agua para poder hacer el proceso de electrólisis. De hecho, hay una pérdida aproximada del 25% de energía para poder separar el hidrógeno y tenerlo en estado puro. Luego tenemos que tomar todo ese hidrógeno y comprimirlo lo más posible, bajar la temperatura lo más posible y transportarlo donde gastas aún más energía al hacer los procedimientos de logística y distribución del hidrógeno a las teóricas surtidoras de hidrógeno. Y ya que están los surtidores de hidrógeno, lo conectas al vehículo y ahí pierdes aún más energía porque el carro tiene que transformar ese hidrógeno de nuevo a energía o electricidad para mover el motor. Esto es un proceso aproximadamente 60% eficiente. Entonces, si junto todos estos procesos desde que estoy separando los compuestos para sacar el hidrógeno hasta que el coche se mueve, de cada 100 watts que uso para todo ese proceso, solo se podrían aprovechar alrededor de 38 watts, lo que es una eficiencia de casi el 38%, que es muy baja. Si lo comparamos con la eficiencia de los carros de combustión interna, que son del 35%, y eso que no contamos aquí toda la cadena de producción para poder tener la gasolina en las gasolineras. La única diferencia es que son mucho más limpios. Y comparado con los carros eléctricos, pues los carros eléctricos son extremadamente eficientes. En la cadena de producción solo se pierde un 20% de energía
para tener una eficiencia de energía de aproximadamente un 80 a 90%. Y esta es otra de las razones por la cual pienso que esta tecnología ha nacido muerta. Por lo menos para los coches, es muerta. Oh, y hay una cosa más que puede hasta choquear a algunas personas. Cuando los carros de hidrógeno los apagas, tienden a hacer pipí. Es algo muy extraño, pero es lo que sucede por la acumulación de agua al convertir el hidrógeno en energía nuevamente. Tienes que apretar un botón para que descargue toda esa agua siempre que apagas un carro de estos. La verdadera alternativa para la contaminación y la eficiencia en los automóviles es la movilidad eléctrica, que son vehículos muchísimo más simples de construir, son más limpios, extremadamente eficientes y tienen una infraestructura mucho más escalable, porque toda la infraestructura para transportar electricidad ya está montada en todo el planeta. Es mucho más fácil mover o transportar electricidad que mover o transportar gasolina, diésel o hidrógeno, y además la aceleración es increíble. Cuando tengas un carro eléctrico te vas a sorprender. Hay una teoría que nos puede dar indicios de por qué todavía hay algunas personas que insisten en que los carros de hidrógeno son la solución o la alternativa a los carros de gasolina. Y es que la gente toma mucho en cuenta el tiempo en que tardan en recargar o llenar el tanque, y la idea errónea que pueden tener sobre lo que es la autonomía de un carro. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho sobre mi auto. ¿Cuánto tiempo uso para cargar la batería y qué autonomía tiene? Y pues es lógico, los carros de hidrógeno se asemejan mucho a los carros de combustión interna, que son rápidos de llenar el tanque y tienen una autonomía alta, y por eso la gente los considera la alternativa más limpia y rápida a los carros de gasolina, aunque realmente no lo sean. La carga de los vehículos eléctricos sí es un problema, pues toman tiempo, pero hay que entender que cada vez las cargas son más rápidas. Cada vez hay más tecnologías que pueden acelerar el tiempo de carga para las baterías. Hay mucha innovación en baterías y en tiempos de carga casi todos los días. También vemos cada vez más carros eléctricos en las calles con baterías más densas que requieren menos energía para poder circular. Así como vimos hace tiempo cómo cada año los carros de combustión son cada vez más eficientes, en esta época podemos ver cada año cómo los carros eléctricos son cada vez más eficientes. Las baterías son más densas y más pequeñas y pueden cargar muchísimo más rápido. Hay avances increíbles en esta tecnología. Una ventaja que es súper poderosa en los carros eléctricos es la carga a la que se le llama carga desatendida. Tú llegas a tu casa después de un día de trabajo, conectas tu auto a la electricidad y a la mañana siguiente ya tienes tu auto totalmente cargado y listo. Es como si te hubiera venido a ver alguien de la gasolinera a llenar el tanque de tu carro mientras estabas durmiendo. Y la mayor ventaja de todas es que es exponencialmente barata en comparación a los costos actuales de gasolina, el diésel o el hidrógeno. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del video. Espero que te haya ayudado a entender mejor por qué digo que los carros de hidrógeno son una tecnología que nació muerta. Recuerda suscribirte y dejarme un like para hacer crecer esta comunidad. El futuro es hoy. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.